días. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenos días. Sí se le escucha. Sí se escucha, doctora. Ya inicié la grabación. Creo que faltan algunos de conectarse. Ya inicié la grabación y estoy compartiendo mi pantalla. Me avisan si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí se ve, doctora. Bueno, estas dos clases realmente son clases de integración de todas las prácticas que ustedes ya han venido desarrollando. Vamos a hablar acerca de cómo inferir síndromes clínicos y la importancia de que tengan respecto a la localización anatómica, fisiopatológica, etiológica y nosográfica. Con respecto al diagnóstico sindrómico, los síndromes no vienen a ser otra cosa que la unión de los síntomas y signos que ustedes tienen que recolectar al elaborar su historia clínica. La historia clínica, como ustedes ya lo han visto en sus clases teóricas, consta de dos partes grandes. La primera es la anamnesis, que se va a dividir en filiación, enfermedad actual, funciones biológicas y antecedentes generales, fisiológicos, personales y familiares. Y con todo ello ustedes deberían recolectar los síntomas y quizás la descripción de algunos signos que deberían verificarse en el examen físico. Lamentablemente, por la coyuntura actual, no estamos realizando evaluaciones de pacientes. Por lo tanto, estos signos los estamos presentando en sus diferentes prácticas con determinadas imágenes a nivel del PPT. Pero al final, la recolección de estos síntomas y signos debe de llevarlos a elaborar sus síndromes. Entonces, en semiología ustedes van a encontrar varios síndromes. Inclusive un solo enfermo puede presentar muchos síndromes. Entonces, la idea es de que ustedes planteen un síndrome que pueda contener a toda la sintomatología que tiene el paciente. Por favor, si tienen los micros prendidos, traten de apagarlos para que no se filtre el ruido. Por ejemplo, vamos a tener un paciente que tenga un síndrome de hipertensión arterial, pero a la vez también tenga un síndrome anémico y a la vez también tenga un síndrome de insuficiencia renal crónica. Si la insuficiencia renal crónica de por sí puede contener la anemia producida por el déficit de eritropoyetina y a la vez puede explicar la hipertensión renal, solamente plantearíamos el síndrome de insuficiencia renal crónica. Y los síndromes de hipertensión arterial y el síndrome anémico ya estaría dentro de este. Siempre deben de plantear los síndromes en orden de mayor a menor importancia. Aquí vamos a tener una relación de los principales síndromes y hay que tener en cuenta que no son los únicos que existen. Por ejemplo, en sistema respiratorio vamos a tener los síndromes bronquiales, síndromes parenquimales, síndrome de insuficiencia respiratoria o síndromes pleurales. A nivel cardiovascular vamos a tener los síndromes de insuficiencia cardíaca y coronaria, los valvulares, los de hipertensión arterial, el síndrome de shock, de insuficiencia arterial o venosa o síndrome pericárdico. Lo que han venido trabajando con nosotros, que es a nivel del sistema osteomioarticular, vamos a tener los síndromes de inflamación articular o en ocasiones síndrome de dolor articular, síndrome de cervicalgia, dorsalgia o lumbalgia o sacrolumbalgia. A nivel del sistema digestivo van a tener los síndromes de hemorragia digestiva, diarreico, de mala absorción intestinal, acítico, ictérico, de hipertensión portal o doloroso abdominal. A nivel urogenital vamos a tener los síndromes nefrótico y nefrítico, de insuficiencia renal aguda o crónica, el síndrome obstructivo urinario o el síndrome infeccioso urinario. También tenemos acá una relación de síndromes a nivel del sistema hematopoyético y también a nivel del sistema neurológico. Y otros que pueden estar englobados dentro de los diferentes sistemas, como son el síndrome de hematoso, el síndrome doloroso y el síndrome febril, que ustedes van a desarrollar en sus seminarios o que ya deben estar desarrollando. Cuando ustedes planteen el diagnóstico diferencial, lo ideal es que pertenezcan estos diagnósticos diferenciales dentro del síndrome en el cual plantean, es decir, que sean subsíndromes y que tengan algo en común. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 6 años
que tiene procesos repetidos de dificultad respiratoria por las noches, y cuando ustedes lo examinan hay presencia de sibilantes, supondremos que se trata de un síndrome bronquial, teniendo en cuenta los hallazgos en la anamnesis y también en el examen físico. Y de aquí podremos plantear como diagnóstico nosológico de pronto el asma bronquial por la edad del paciente, por los episodios recurrentes, porque se presentan en un horario definido. Sin embargo, dentro del diferencial tienen que plantear diagnósticos que también se encuentran dentro de este síndrome bronquial. Por ejemplo, una bronquitis aguda, que se puede caracterizar por ser un proceso más agudo, de menor tiempo de evolución, que no es recurrente y que se puede acompañar de fiebre o de sintomatología general, o un síndrome bronquial producido por un cuadro obstructivo por cuerpo extraño, que se puede presentar o se puede plantear con el antecedente de que el paciente haya estado jugando con algún objeto extraño. Es decir, sus diagnósticos diferenciales deben de tener elementos en común, pero también deben de tener elementos que permitan diferenciarlos entre sí, y su diagnóstico nosológico va a ser aquel que cumpla la mayor cantidad de criterios que presenta este paciente. Entonces, en semiología general vamos a encontrar una serie de síntomas y signos, y ustedes los van a poder recolectar mediante preguntas que van a ser dirigidas al paciente que tienen enfrente y deben de tener un pensamiento crítico. Dentro de estas preguntas se debe de interrogar acerca de dónde está el problema, cuál es la función de ese dónde, cuál es la disfunción de ese dónde y qué mecanismos de elección lo llevan a esa disfunción o a esa expresión morfológica. Todo esto nos va a llevar a plantear una etiología de lo que tiene el paciente, y esta etiología puede ser microbiológica cuando suponemos que son causas infecciosas y dentro de estas se encuentran las bacterias, virus, protozoos o hongos, alteraciones físicas cuando hay cambios en la conformación o alteraciones más bien químicas, cuando hay cambios en la secreción de sustancias, alteraciones psicosociales o alteraciones inmunológicas cuando nos referimos a procesos autoinmunes o alteraciones también neoplásicas. Esto también se va a explicar en una alteración de la función que se va a ver reflejado en la fisiopatología y en ocasiones en una alteración de la forma que se va a describir en anatomía patológica. Entonces, el diagnóstico anatómico topográfico se refiere a que ustedes sean capaces de establecer la localización anatómica o topográfica del proceso patológico. Que ustedes conozcan el diagnóstico anatómico les va a permitir asumir conductas posteriores y establecer un pronóstico, ya sea a corto, mediano o largo plazo. El diagnóstico anatómico se refiere a que la expresión de los síntomas van a variar entre paciente y paciente que tengan la misma enfermedad, pero van a variar según la localización del proceso. Por ejemplo, no es lo mismo tener un tumor con una localización a nivel del intestino grueso, a nivel de ciego, que va a producirles una clínica más de un problema anemizante, que a nivel del sigmoides, porque va a producir un cuadro más bien obstructivo. Por lo tanto, los diagnósticos anatómicos van a ser importantes cuando existan tumores con localización diferente en un mismo órgano, también con lesiones neurológicas degenerativas, o accidentes cerebrovasculares, o obstrucciones intestinales o de vías biliares o vías urinarias. El diagnóstico etiológico, como ya nos hemos referido, es aquel que se refiere a la causa de la enfermedad. ¿Qué lo causa? ¿Es una alteración física o una alteración microbiológica o una alteración química o farmacológica o endocrina o autoinmune o tumoral o psicosocial? Cuando nos referimos al diagnóstico fisiopatológico, debemos de consignar los mecanismos que van a producir la enfermedad. El mecanismo de la lesión que se refiere a la patogenia puede incluir una alteración de la función que se refiere a una fisiopatología o una alteración morfológica, ya sea a nivel macro o microscópico, y esto se va a ver reflejado en la anatomía patológica. Y finalmente, su diagnóstico nosológico viene a ser la parte final y concluyente sobre la cual ustedes justifican su diagnóstico,
ya sea utilizando elementos clínicos que van a ser los síntomas y signos del paciente, elementos epidemiológicos o cualquier otro que defienda lo que ustedes están concluyendo. Y así vamos a pasar algunos casos clínicos para practicar. Vamos a tener, por ejemplo, un paciente de 82 años que solamente viene ustedes con los antecedentes de dolor lumbar y una alergia y no refiere antecedentes alérgicos. Entonces, ¿qué le preguntarían ustedes? Los escucho. Y están todos, ¿verdad? ¿Qué le pregunta a este paciente que viene solo con dolor lumbar? ¿Desde cuándo se presentó el dolor? Ok, ¿qué más? Vamos a hacer una lluvia de preguntas. A la hora de recostarse, si presenta dolor. ¿Perdón? A la hora de recostarse, si presenta dolor. Si le A la hora- permite hacer sus actividades con normalidad. Ya, ¿qué más le preguntaría? La intensidad del dolor. La intensidad del dolor, ¿qué más? Si el dolor se irradia. Ya, si el dolor se irradia. ¿Qué más? Agravantes o atenuantes con ese que vienen con ese dolor. Muy importante, agravantes o atenuantes. Bueno, vamos a ver lo que el paciente nos dijo. Siempre comienzan preguntando cuál es su motivo de consulta. Nosotros lo vamos a englobar como una lumbalgia o dolor lumbar. El paciente refiere que la aparición de esto ha sido insidioso, la localización es lumbosacra, la intensidad es de 6 a 10. Las características del dolor son un dolor tipo constrictivo. Este dolor sí se irradia a miembro inferior derecho, alivia con el reposo y agrava con la marcha. La frecuencia es diaria. Él refiere un tiempo aproximado de 6 meses hasta 1 año y dentro de los síntomas asociados tiene claudicación a la marcha. Deben de tener en cuenta que siempre que estén frente a un paciente con dolor lumbar, hay que descartar signos de alarma. Y dentro de los signos de alarma está que se presente en niños o adolescentes, que sea un dolor nocturno, que use esteroides sistémicos, porque recuerden siempre que los corticoides o corticosteroides pueden producir osteoporosis y pueden producir fracturas en estos pacientes que los consumen. Pérdida de peso ante la sospecha de que haya un proceso neoplásico, si su movilidad está muy disminuida o no. Trastornos de esfínteres es muy importante porque les indicaría que hay una afección a nivel de la médula, a nivel central. Si es que hay un dolor al reposo, puede indicarnos que estamos frente a una espondilitis, si se afectan otras articulaciones o no, si tiene fiebre o no, si tiene antecedentes de traumas o no, si tiene antecedentes de neoplasia, de drogadicción, alguna deformidad evidente o hay pérdida progresiva de fuerza. Bueno, este paciente no nos refirió felizmente síntomas de alarma. Entonces, ¿qué examinarían ustedes si están frente a él? Porque recuerden que en la anamnesis recogemos la parte teórica, pero de ahí tenemos que pasar a la parte del examen físico como tal, en búsqueda de los signos. ¿Qué examinarían en este paciente? Si la zona presenta eritema, edema o calor. Y eso lo lograrían mediante la inspección y la palpación, ¿verdad? Si es que hay cambio de color, si es que hay mayor calor, evalúan su temperatura, ¿qué más? Si hay algún crecimiento anormal, por ejemplo. Todo eso lo recolectamos con la inspección. La temperatura con la palpación. Debemos de buscar dolor también, examinando las apófisis espinosas. Es muy importante que ustedes evalúen la movilidad. Siempre en locomotor, la movilidad de todo, de la columna, de las extremidades. Obviamente cuando estén frente a un paciente, muchas veces lo ideal es que se haga todo del examen físico, pero muchas veces no se puede y eso lo van a vivir cuando vayan a emergencia.
Muchas veces tienen que enfocarse en lo que el paciente presenta en ese momento para poder tomar acciones rápidas. Entonces, en el examen físico, que esto va de la mano con los videos que ustedes vayan a hacer de locomotor, tienen que evaluar siempre que se afecte columna la marcha. La inspección, y en la inspección ver si es que hay cambios de coloración, aumentos de volumen, palpar si es que hay cambios de temperatura o la presencia de alguna masa o presencia de dolor a la palpación. ¿Y qué palpamos? Palpamos las zonas de las apófisis espinosas y las apófisis paravertebrales y las zonas paravertebrales. La movilidad. Sumamente importante que realicen la movilidad activa y pasiva del paciente. Y para saber si está afectado o no, existen determinadas maniobras que les van a permitir saber si es que hay disminución de los rangos articulares y obviamente su fuerza muscular. Recuerden que se debe evaluar fuerza muscular tanto proximal como distal. En la parte proximal evaluamos la fuerza, evaluamos la condición del músculo y en la parte distal evaluamos la parte neurológica. Entonces, si mencionaríamos un síndrome, este síndrome sería un síndrome doloroso lumbar mecánico porque se presenta cuando él hace movimiento. El diagnóstico topográfico o anatómico estaría a nivel de la columna lumbar. El diagnóstico etiológico podría ser una alteración a nivel de la forma. Por lo tanto, planteamos un diagnóstico de una alteración física. Y el diagnóstico nosológico podría ser una espondiloartrosis. Y ya que existe una presencia de irradiación, estamos obligados a diferenciar si es que hay o no un proceso de radiculopatía. Y para eso, si es que lo existiera, deberíamos encontrar pérdida de fuerza distal, irradiación del dolor, alteraciones cuando hagan las marchas, ya sea de puntas o de talones, y la presencia del ACI o bragar positivo. Dentro del diagnóstico diferencial tienen que colocar determinados diagnósticos que puedan producirles también un síndrome doloroso lumbar mecánico o en todo caso un síndrome doloroso solo lumbar, como por ejemplo una contractura muscular, como por ejemplo una hernia del núcleo pulposo. La fractura vertebral se alejaría un poco porque el diagnóstico es más un síndrome de dolor lumbar inflamatorio, a menos de que sea una fractura crónica. Entonces, en la etiopatogenia del dolor lumbar deben diferenciar si es que son dolores de causa mecánica o de causa inflamatoria. Las de causa mecánica siempre se van a asociar a alteraciones estructurales, ya sea a nivel del disco, ya sea a nivel de las facetas, ya sea a nivel del canal, ya sea una escoliosis o una sobrecarga funcional y postural, y aquí están las famosas contracturas musculares o las falsas escoliosis. Dentro de la lumbalgia no mecánica o inflamatoria, a la cabeza siempre deben de descartar si se trata o no de una espondiloartropatía, y en este caso la espondilitis anquilosante, o de causas infecciosas, como por ejemplo las micobacterias o el mal de Pot, de causas tumorales, o otro tipo de causas como enfermedades endocrinas, metabólicas o inclusive hematológicas. Cuando ustedes tengan bien claro poder plantear sus síndromes y poder plantear sus diagnósticos nosológicos y diferenciales, van a poder realizar pruebas complementarias. Y en este caso se deberían pedir pruebas de imagen. Y dentro de las pruebas de imagen, las que tenemos más a la mano son las radiografías. Si bien es cierto, ustedes aún no llevan imágenes, recuerden siempre que las radiografías sirven muy poco si es que solamente tienen una vista. Se tienen que tomar siempre en 2 vistas. Entonces pediríamos una radiografía lumbosacra, anteroposterior y lateral. Si tienen muchos más recursos en la zona que están, pueden pedir inclusive una tomografía o una resonancia para ver partes blandas. Para descartar si es que hay una radiculopatía o no, se pueden pedir procedimientos determinados como las electromiografías y velocidades de conducción. Y dentro de los tratamientos debemos incluir antineurálgicos como la gabapentina y también antiinflamatorios. Vamos a pasar a otro caso clínico. ¿Ya? Este caso es de una mujer de 35 años que tiene dolor y rigidez creciente en sus dedos y muñecas desde hace más de 3 meses. Antes de su último embarazo, que había pasado 3 años, había tenido estos síntomas, pero con el tiempo desaparecieron. Después del nacimiento de su último hijo, la paciente tiene
una mayor intensidad de los síntomas, encontrándose cada vez más torpe para hacer sus tareas cotidianas y afecciones habituales, como por ejemplo jugar en su videoconsola. Los síntomas eran peores en la mañana, y lo resalta. La paciente no presentaba problemas en el resto de sus articulaciones. ¿Qué le preguntarían a esta paciente? Participen, si no, no vamos a terminar. ¿Qué le preguntarían a su paciente? ¿En qué zona de sus dedos exactamente es? ¿En qué articulaciones? Esa pregunta es muy importante. Ya, ¿qué articulaciones son las que tiene afectadas? ¿Qué más? ¿Qué tipo de dolor siente y qué características tiene, ¿no? Ese Ya. dolor, si es punzante o quema. ¿Qué otra característica le preguntaría? Por las mañanas, ¿cuánto dura el dolor? Ok. Recuerden también siempre cuando hay afección de articulaciones periféricas preguntar si es simétrico o asimétrico. Aparentemente ella refiere de que son ambas manos, ¿verdad? Refiere dolor en dedos y muñecas. Simétrico, ¿verdad? Bueno. Dentro de su historia familiar o en sus antecedentes tenía el antecedente de que la madre había padecido de artritis reumatoide. Y cuando ustedes ya le examinan, encuentran que su paciente estaba pálida, encuentran que sus muñecas y metacarpofalángicas estaban hinchadas, la localización era bilateral, por lo tanto se planteó de forma simétrica, había bastante dolor al movimiento y también a la palpación. La paciente mostraba movimientos anormales, ya que no podía hacer puño al 100%, solamente hacía puño hasta el 50%, y no había afección de ninguna otra articulación ni nada a nivel del resto del examen físico. Entonces, con esto ustedes tienen que ser capaces de plantear su resumen sindrómico, y este sería un síndrome inflamatorio poliarticular crónico. Dentro del diagnóstico topográfico o anatómico estarían las articulaciones afectadas, que en este caso son las radiocarpianas y las metacarpofalángicas bilaterales. Dentro del diagnóstico etiológico tendríamos una alteración autoinmune. Su diagnóstico nosológico más importante, y por el antecedente familiar que también tiene la paciente y por ser una poliartritis simétrica crónica, sería la artritis reumatoide, y dentro del diferencial tienen que plantear otras enfermedades que puedan producir también un síndrome inflamatorio poliarticular crónico, como por ejemplo el lupus, como por ejemplo la dermatomiositis o la osteoartrosis, o en ocasiones inclusive el síndrome del túnel del carpo. Van a haber situaciones que los puedan hacer plantear o diferenciar estas enfermedades, como por ejemplo en el lupus, es común que hay una afección multisistémica y que se afecten otras regiones, como por ejemplo la piel y había presencia de rash malar, o las mucosas con presencia de aftas orales, o también las afecciones a nivel renal con presencia de edema o orina espumosa que esta paciente no presenta. También, por ejemplo, a nivel de la esclerodermia les puede dar una poliartritis simétrica y crónica, sin embargo hay presencia de fenómeno de Raynaud, porque se va a alterar la microvasculatura y también va a haber engrosamiento de la piel que esta paciente no tiene. Entonces sus diagnósticos diferenciales tienen que estar dentro de aquellas patologías que puedan causar también un síndrome inflamatorio poliarticular, pero sin embargo que existan algunos detalles que los hagan diferenciar del síntoma del diagnóstico nosológico que ustedes presentan. Una vez que ustedes tengan esto, ya van a poder plantear su plan de trabajo. Siempre que haya afección del locomotor, sería bueno tener imágenes. Y como les repito, en el caso de las radiografías, una sola vista no es suficiente.
Es necesario siempre que tomen 2 vistas, y en el caso de manos y pies siempre se debe tomar la anteroposterior y la oblicua comparativa. Se deben de solicitar estudios inmunológicos, como por ejemplo el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulinados, la presencia del anticuerpo antinuclear, el anti-Smith, que es el más común en pacientes con lupus eritematoso sistémico y sobre todo con nefropatía lúpica, o las pruebas de antígeno, que son otras pruebas autoinmunes que también se utilizan. Dentro de los estudios bioquímicos son muy importantes los reactantes de fase aguda, como por ejemplo la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación. Y ya que vimos a esta paciente anémica, podríamos pedir también un hemograma completo que incluya la hemoglobina por la palidez que ella tenía para descartar un síndrome anémico o no. Vamos a ver este último caso para pasar a la siguiente clase. Esta es una mujer de 66 años, es obesa, consulta porque hay un dolor bilateral de rodilla, de inicio gradual, durante muchos meses. Esto viene limitando sus actividades físicas de forma progresiva. La semana pasada estuvo a punto de caerse mientras bajaba la escalera y no recuerda traumatismos previos en la rodilla y no presenta rigidez matutina ni dolor en otras articulaciones. Ella ha empezado su tratamiento solo con paracetamol, la dosis de 500 miligramos una vez por la mañana y no mejora. No tiene antecedentes de úlceras ni de hemorragias digestivas. Dentro de las preguntas que le haríamos, obviamente serían cuándo apareció el dolor, la localización del dolor, qué tan intenso es, qué característica tiene, si irradia o no irradia, con qué alivio o con qué agrava. Este es un dolor que ella tiene sobre todo cuando hace actividad física. Entonces, también deberíamos examinar sus rodillas y recuerden que cuando examinen rodillas también tienen que evaluar marcha, tienen que inspeccionar la rodilla y la inspección va en búsqueda de si es que hay alguna alteración de la coloración, si es que hay aumento de volumen, si es que hay alguna deformidad. Recuerden que cuando evalúan la articulación no solo la deben de evaluar en una cara, sino deben de evaluarla en la cara posterior, cara medial y cara lateral. Deben de inspeccionarla también a la marcha, no solamente cuando está en reposo, sino también cuando camina. Deben de palparla y en la palpación deben de hacer las maniobras para examen de rodilla, como por ejemplo la búsqueda del signo del oleado del témpano si sospechan de una sinovitis, o de repente las maniobras para buscar meniscopatías, como por ejemplo la de McMurray o la de Apley, y también las maniobras para evaluar los ligamentos de la rodilla, como los signos de cajón anterior o posterior. Y obviamente deben de evaluar sus rangos de movilidad. Deben de saber que la rodilla se flexiona normalmente 130 grados y debería extenderse 0 grados, que también tiene movimientos de rotación interna y rotación externa. Y con todo eso, recién pueden plantear el síndrome. En esta paciente se encontró inflamación en ambas rodillas, planteamos un síndrome inflamatorio articular. Dentro del diagnóstico topográfico estarían las articulaciones de la rodilla bilateral. El diagnóstico etiológico sería un cambio en su forma físico. Dentro del diagnóstico nosológico tendríamos la gonartrosis que se produce por un desgaste del cartílago. Y dentro del diagnóstico diferencial podríamos plantear una meniscopatía, presencia de gotas, o un quiste de Baker que estaría más alejado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la otra clase, que es cómo inferir el diagnóstico en base a los síndromes. Es lo mismo que ya hemos visto, sino que vamos a pasar a hacer un caso clínico. Y tienen que participar. Este es un paciente de 64 años que es traído... Un poquito. Ya. Este es un paciente de 64 años que es acompañado por sus familiares a la sala de guardia, el cual tiene un cuadro clínico de 14 horas de evolución caracterizado por un dolor intenso suprapúbico. Este paciente tiene deseos imperiosos de orinar, pero sin poder hacerlo. Cuando lo interrogamos y en el examen físico, vamos a tener
al ver al paciente, o sea, la ectoscopía, que él está inquieto y desesperado. Así lo vemos. ¿Qué le preguntaría usted? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Qué le preguntarían a su paciente? ¿Alguien que quiera hacerle preguntas al paciente? Juan Carlos Mamani. Ojaler. ¿Qué le preguntarían al paciente? Doctora, disculpe, por la edad del paciente y por lo que está presentando, lo primero que le preguntaría es, o bueno, en ese caso los antecedentes, ¿no? Si es que de repente ha tenido hiperplasia prostática, si ha tenido ese problema para miccionar anteriormente, o durante cuánto tiempo. Ok, ¿qué más le preguntarían? Vamos a ver qué responde el paciente. Bueno, sus antecedentes, refiere su compañera, ¿no? El paciente refiere que tiene como antecedente hipertensión arterial. Está medicado hace 8 años con 5 miligramos de enalapril por día. No tiene enfermedades respiratorias, neurológicas, digestivas, ni arritmias cardíacas, ni alergia a medicamentos, ni ingiere alcohol ni tabaco. Le preguntamos obviamente sobre enfermedades urinarias, tal como lo mencionó su compañera, y él refiere que desde hace aproximadamente un año tiene demora para comenzar a orinar, que el chorro se pierde, va perdiendo fuerza y distancia con un aumento del número de emisiones por día, y a veces con una necesidad abrupta de tener que orinar y sensación de pesadez en el perineo. Nunca le hicieron ninguna consulta, nunca hizo consultas o exámenes urológicos y va a negar episodios de infecciones urinarias, de cólicos renales o cuadros similares. ¿Qué examinarían ustedes? El tamaño de la próstata, doctora. Ya, ¿y cómo examinan el tamaño de la próstata? Tacto rectal. Ya. ¿Qué más examinarían? Doctora, ¿se buscaría si es que existe el globo vesical? Por supuesto. Vamos a ver, vemos su piel, lo vemos diaforético, el examen abdominal tiene ruidos hidroaéreos presentes, la vejiga va a estar grande, se va a observar una masa firme adyacente a la sínfisis pubiana que va a llegar más o menos hasta la región umbilical. Cuando lo percuten hay presencia de matidez. La palpación vesical le va a producir dolor y aumenta su deseo de orinar. Existe globo vesical,
Dentro de sus signos vitales vamos a tener que su tensión arterial está en 140/85, su frecuencia cardíaca está en 104, su frecuencia respiratoria está en 18 y su temperatura en 36,6 y satura 98%. Aquí vemos, por ejemplo, la presencia del lobo vesical. Si es que ustedes lo percuten, va a haber presencia de matidez. Eso no va a alterar la presencia de ruidos hidroaéreos. Y obviamente cuando lo palpamos le van a dar más ganas de orinar y le puede producir inclusive dolor. Con estos síntomas y signos, ¿qué síndrome plantearían ustedes? Obstrucción urinaria. Síndrome obstructivo urinario. Dentro de sus diagnósticos nosológicos o diferenciales, ¿cuál pondrían como nosológico y cuál pondrían como diferencial y por qué? Nosológico, hiperplasia prostática, ¿no? Porque no sabemos si es benigna o maligna. La hiperplasia prostática, ya. ¿Y por qué hiperplasia prostática? Generalmente la hiperplasia prostática engloba un término benigno, ¿no? El término es hiperplasia benigna de próstata. ¿Por qué defenderían hiperplasia prostática o qué diagnósticos diferenciales tendrían ustedes? ¿Qué otra cosa puede producirle una obstrucción urinaria? Un síndrome obstructivo urinario. Litiasis renal. ¿La litiasis renal le daría un síndrome obstructivo urinario? ¿Alguna neoplasia? ¿Y dónde sería? Lo que pasa es que no basta con que digan una neoplasia. Tienen que A nivel decirlo completo. A nivel vesical que esté impidiendo que se elimine, ¿no? O a nivel de la próstata, más o menos ese nivel, podría ser rectal. ¿Dónde estaría la neoplasia? ¿Vesical? ¿Entendí primero? Lo que quiero que entiendan es que sus diagnósticos diferenciales deben de estar, su síndrome está excelente, es un síndrome obstructivo urinario, queda claro, ¿verdad? Es un paciente que tiene síntomas de problemas del chorro de orina referidos desde hace aproximadamente un año. Hay globo vesical, lo cual nos indica que no está saliendo la orina normalmente. Entonces, el síndrome obstructivo urinario está lo suficientemente justificado para que ustedes lo planteen. Pero lo que quiero es que tanto su diagnóstico nosológico, que sea con el que ustedes se queden, como sus diagnósticos diferenciales estén dentro del síndrome obstructivo urinario. Ya nos dijo una compañera que podría ser una neoplasia vesical que esté obstruyendo la salida de la orina, y eso está correcto. Otro de sus compañeros nos habló de una hiperplasia benigna de próstata, que también es correcto, porque la hiperplasia puede producir una obstrucción a nivel de la uretra, exactamente a nivel de la uretra prostática, y producir una obstrucción a nivel urinario y el globo vesical. ¿Qué otro diferencial pondría? Estenosis uretral. Sí, muy bien. ¿Y qué otro diferencial pondría? Alguno de sus compañeros dijo litiasis renal. ¿Podría ser la litiasis renal? Si es que ese litio se está eliminando a través de las vías urinarias. Normalmente la litiasis renal, ya. Normalmente la litiasis renal, ¿qué tipo de sintomatología les da? Cólicos renales y dolor al miccionar. Uh-huh. Más que un síndrome obstructivo de un cólico renal, ¿verdad? Entonces estaría un poquito más alejado.
De repente una litiasis vesical podría estar un poco más cerca. Ya, entonces tienen como diagnósticos hiperplasia benigna de próstata, neoplasia vesical, Sí. estenosis Ahora, uretral. en los pacientes diabéticos que tienen neuropatía y no pueden accionar, ¿Y cómo qué lo plantearían? como neuropatía diabética. Ujú. Bueno, este paciente no es diabético, es un paciente solo hipertenso dentro de sus antecedentes y no ha tenido enfermedades neurológicas al menos previas, entonces se aleja más. Otra cosa podría ser, ¿y con cuál se quedan? De todo lo que ustedes han planteado, recuerden que sus diferenciales tienen que producir el síndrome obstructivo urinario. Han planteado hiperplasia benigna de próstata, han planteado neoplasia vesical, han planteado una estenosis uretral y han planteado litiasis que en vez de renal la pusimos como vesical porque podría ser más probable que obstruya la vía urinaria. De todos esos diagnósticos, ¿con cuál se quedarían? Hiperplasia benigna de próstata. ¿Y por qué? Lo que refiere el paciente que tiene dificultad para eliminar la orina desde hace un año por su edad. Uh-huh. Claro, entonces su diagnóstico nosológico tiene que estar justificado en eso, en características epidemiológicas, en los antecedentes del paciente, en la clínica que ella haya tenido. Entonces sus diagnósticos diferenciales tienen que tener ciertas manifestaciones similares a lo que se produce en el diagnóstico nosológico, pero también ciertas cosas que lo diferencian. ¿Qué lo diferenciaría, por ejemplo, de una neoplasia vesical? ¿Qué lo diferenciaría de una litiasis vesical y qué lo diferenciaría de una estenosis uretral? ¿O les dan la misma clínica a todos? En una neoplasia, bueno, el paciente de repente va a ver una progresión y una pérdida de peso u otro síntoma. Pérdida de peso. El paciente no reporta. Hematuria también. Puede haber en una neoplasia vesical, que si bien es cierto, inicialmente puede ser microhematuria, pero posteriormente puede ser inclusive una hematuria franca, ¿no? ¿Qué lo diferenciaría de una litiasis vesical? Principalmente el dolor al miccionar, doctora. Sería un dolor muy acentuado. No es Podría ser. progresivo, ¿no? Es inmediato, es brusco. Claro, es más brusco. No hay ese antecedente. ¿Qué lo diferenciaría de esa estenosis uretral? Aunque la estenosis uretral es un diagnóstico muy genérico, ¿verdad? Porque una hiperplasia benigna de próstata te puede producir una estenosis uretral. Un cáncer de próstata te puede producir una estenosis uretral. Entonces, sus diferenciales tienen que tener esas características. Siempre que planteen un síndrome, el síndrome tiene que englobar la mayor parte de síntomas y signos del paciente. Tiene que ir del principal o de aquel que es el más importante a los menos importantes, y siempre que planteen sus diagnósticos, esos diagnósticos, tanto diferencial como nosológico, deben de estar incluidos en el síndrome principal. Bueno, vamos a continuar. Entonces, con respecto al diagnóstico diferencial, siempre se debe de hacer en aquellos pacientes que no puedan orinar, que presenten la vejiga palpable. Siempre debemos de descartar algún cuadro clínico, como por ejemplo, otros cuadros clínicos, como por ejemplo si es que hay un daño renal intrínseco, que si es que hay una enfermedad prerrenal oculta, si es que hay obstrucción vesical.
También debemos de solicitar exámenes de laboratorio. Debemos de incluir dentro de los exámenes físicos el tacto rectal, que ya uno de sus compañeros había mencionado. Obviamente, una vez que tengamos la muestra de orina, deberíamos hacerle un estudio general de orina, un estudio de sedimento urinario y estudios de cultivos para descartar si hay o no infección. Determinar la analítica respecto a creatinina, urea y electrolitos séricos para ver si es que existe o no insuficiencia renal. Y debemos de incluir siempre imágenes, estudios de una ecografía renovésico-prostática, en aquellos que existe alguna duda diagnóstica. El manejo siempre debe de ir orientado a solucionar el problema. Y ya que el problema es la obstrucción vesical, deberíamos solucionarlo intentando evacuar la orina. Y eso lo lograremos con un cateterismo vesical. Obviamente todos los procedimientos que ustedes desarrollen pueden tener algunas contraindicaciones. Y en el caso del cateterismo vesical, la contraindicación es que haya alguna lesión a nivel de la uretra, que hayan traumatismos vesicales o pelvianos, o que haya presencia de material purulento a nivel del meato uretral. Siempre que hagan un procedimiento deben de informarle al paciente lo que se le va a hacer, debe de firmar siempre consentimiento informado. Y recuerden siempre de que todos los procedimientos no están exentos de cualquier evento adverso del procedimiento. Para hacer el cateterismo vesical vamos a necesitar de una sonda Foley. Deben tener en cuenta que hay diferentes calibres, que generalmente ellas van unidas a un balón inflado que evite que se mueva la sonda. Se utilizará lidocaína viscosa. Obviamente, previo al procedimiento debe desinfectar la zona. Y finalmente se logrará evacuar la orina, ¿no? El paciente va a sentir un alivio inmediato una vez que se retire la orina. Y de esta bolsa recolectora se debería tomar al menos una muestra para llevarla a estudio. Entonces es más o menos de esa forma que deben de plantear todos los síndromes que hagan en sus diferentes simulaciones. ¿Tienen alguna duda? Imagino que ya han hecho varias simulaciones y ya están haciendo sus resúmenes sindrómicos y su planteamiento de síndromes, igual que lo han venido haciendo en sus otras rotaciones. Bueno, estas dos clases las deben de tener ya colgadas. Son las clases pendientes que estaban conmigo. Ya conmigo no queda ningún tema pendiente, solo con mi grupo de práctica nos quedan los seminarios y los videos. Y su examen, que es el sábado, se incluyen algunas preguntas de síndromes, pero han sido varios exámenes, así que no sé si les tocará. De todas maneras, repasen siempre sus clases teóricas y mucha suerte para su examen. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Voy a detener la grabación y bueno, que tengan buenos días. Cuídense.